Uno de los tantos datos que tiene esta encuesta que vengo despacito contándote desde las 9 de la mañana, tiene un gráfico que te diría que pesa mucho en casa de gobierno. La pregunta es, ¿usted cree que el gobierno de Mauricio Macri logrará o no controlar la inflación? ¿Vos te acordás, Mariel querida, que cuando fue la campaña 2015, una de las grandes promesas de campaña era controlar la inflación? Sí. De hecho, el presidente hasta creía que los que no podían hacerlo eran ineptos por esto. Y decía que era muy fácil controlar la inflación, que hoy en día está complicada. Ante la pregunta, ¿usted cree que el gobierno logrará o no controlar la inflación? El 59% de la gente responde que no. El 28% responde que sí. Y un 13% dice que no sabe. Con lo cual, volvemos. 6 de cada 10 encuestados, incluyendo a gente que acompaña al gobierno, cree que el gobierno no va a lograr controlar la inflación. Digo esto porque te contaba hace un rato que el 70% de los encuestados, cuando le preguntan cuál es tu principal problema, circunscribe su principal problema al tema económico. Llegar a fin de mes, inflación y precariedad laboral. Recién en cuarto lugar aparece el tema de la seguridad, que fue históricamente el tema relevante. Siempre decíamos acá, la gente no quiere no llegar a fin de mes y no quiere que te afanen ni te maten en la puerta de tu casa. Hoy en día te diría que el tema llegar a fin de mes es la cuestión central, que de hecho hasta tiene un rebote, como todos sabemos, lo contaba Mariel muy bien hoy, en lo que hace a la visita de la directora gerenta del Fondo Monetario, porque en definitiva la directora gerenta dice hay que cumplir con la meta de inflación. Sí. Para hablar de este tema tenemos al expresidente del Banco Central y economista del Frente Renovador, Aldo Pignanelli. ¿Cómo le va, Aldo? Buen día. Acá Gonzalo Asís y Mariel Di Lenarda en Radio Mitre los saludan. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, escuchaba los datos que daba de la encuesta, el 60% de la gente cree que este gobierno no va a controlar la inflación. ¿Usted qué cree? Bueno, lo que yo creo es que hasta ahora el gobierno no pudo controlar la inflación y seguimos con las promesas hacia adelante. A mí lo que más me preocupa es el discurso del gobierno, porque desde que asumió, el eslogan que usa es "vamos a lograrlo". Esto es, ¿te acordás en los barrios cuando el almacenero te ponía un cartelito, hoy no se fía, mañana sí? Y siempre estaba el mismo cartelito todos los días, ¿no? Y esto ha desgastado mucho al gobierno, y lo que más me preocupa es que desgastó al propio presidente de la Nación, porque él fue el que se comprometió severamente con la reducción de la inflación, y no solo no la han bajado, sino que subió y fuertemente, ¿no? Estamos teniendo una proyección para este año superior al 30%, y con un alto aumento en los alimentos, que es donde la gente más lo siente, ¿no? Ahora, cuando el presidente dice que va a bajar 10 puntos la inflación en 2019, y yo ya no le creo. Yo personalmente estoy dentro del 60%, porque hasta ahora viene diciendo que la va a bajar y ya entramos en el tercer semestre de su gestión, ¿no? Pignanelli, le quiero hacer esta pregunta y quiero despejarla o despojarla, mejor dicho, de intención política. Sí. ¿Por qué no se puede controlar la inflación? Porque estamos hablando de que este gobierno, pero el anterior se fue con un 32% y los modelos económicos eran distintos. Digo, Cristina le había dado la maquinita como loca. Bueno, supuestamente este gobierno no le da la maquinita, pero digo, seguimos en índices de inflación altísimos. Bueno, ahí viene el primer concepto suyo, que no es, dice, no, este gobierno no le da la maquinita, este gobierno le dio a la maquinita y pensé yo que se había endeudado desde afuera, por eso se lo pregunto. No, justamente ahí está el problema, que los pesos se fueron agrandando porque se endeudan en dólares, esos dólares se transforman en pesos y bueno, ahí entra el círculo vicioso. No es cierto que el gobierno de Macri no le dio la maquinita, le dio y con todo. En relación al gobierno anterior, bueno, es el gobierno anterior, hubo etapas, si usted quiere, en el gobierno anterior, entre el 2002 y el 2006-2007, que teníamos una inflación que estaba en promedio en el 6% anual. 6%. ¿En qué años, Pignanelli? Y entre el 2002 y 2006. Y después tuvimos todo un ciclo. ¿Y cómo conseguimos esa inflación? Bueno, porque había los superávit gemelos, había un superávit fiscal, un superávit de la balanza comercial.
el Banco Central no emitía moneda, administraba el tipo de cambio con una flotación sucia, había retenciones a la exportación de alimentos. Fue el famoso viento de cola, me acuerdo, ¿o no? Sí, hubo una etapa, no siempre hubo viento de cola. Ojo con el viento de cola, porque el viento de cola se terminó en el 2008-2009 cuando fue la crisis internacional. El viento de cola fue entre el 2003 y 2008. Hasta el 2003 no teníamos viento de cola, al contrario, teníamos un huracán en contra. Ahora, Piñanelli... La soja en el 2002 hasta fines del 2003 valía $120, $130. Después llegó a valer en el 2008 $620, que fue el conflicto de la 125, y luego vino la crisis internacional del 2009 que cambió esos parámetros, ¿no? Ahora, Piñanelli, usted dice el superávit gemelo. Sí. Ahora, para paliar el déficit fiscal, entre otras cosas, el Estado argentino debería ser más chico. El Estado gasta más de lo que recauda y cuando... Bueno, ese es el problema, claro. Ahora bien, cuando este gobierno plantea achicar el Estado y tener un Estado acorde al país que tenemos, salta una oposición feroz a comerle el cuello al gobierno, a patear el tobillo, porque dice, digamos... ¿La oposición en dónde salta? No entiendo. Y pero las marchas... pero mire, las marchas que hay habitualmente... Son marchas de sectores políticos, eso, lógicamente que la oposición, si hay un ajuste, va a protestar, porque el que tiene que tomar la decisión es el gobierno. ¿Pero usted cree que el gobierno tiene que ajustar igual? No, yo no, el ajuste es otra cosa. Yo lo que digo es que el gobierno debe manejar una política impositiva, una política de precios, una política de exportaciones acorde con lo que es la República Argentina. Acá el problema que hemos tenido en los últimos años es una fuerte fuga de capitales, un gran endeudamiento, atraso del tipo de cambio hasta hace 3 meses, y eso significó que vastos sectores de la economía argentina no pudiera competir. Pero a su vez, el nuevo gobierno, de alguna manera, a mí no me gusta hablar del viejo y nuevo gobierno porque el país es uno solo. Claro, claro. Pero porque si no nos salimos más de la grieta, ¿no? Pero yo no quiero entrar a discutir esas cosas, yo quiero discutir cómo hacemos para resolver los problemas del país. Porque si seguimos ahondando la grieta, este país no sale. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces vamos a lo siguiente. Argentina necesita un modelo económico que promocione la producción local, que fomente la inversión fundamentalmente en las pymes, no en las grandes, porque eso es lo que dice el presidente de la Nación. Él dice, no, solo los grandes van a traer el dinero. Acá en Argentina lo que invierte son las pymes y lo que hacen crecer el empleo. Y eso es un error de diagnóstico, lamentablemente. Otra cosa, si usted va a devaluar la moneda como se devaluó este año en más de un 60%, no puede mirar para afuera que eso va a ir a los precios de los alimentos. Entonces ese también es otro tema que el gobierno tendría que haber solucionado y anticiparse. Bueno, y después está el tema del ajuste. ¿Por qué se habla en el ajuste solo del gasto público y no de recaudar impuestos en los que tienen más poder adquisitivo? Porque los impuestos en Argentina, Piñanelli, ya están por... La presión tributaria en Argentina está por encima del 40%. Pero ¿en dónde? ¿En el consumo? Está bien, Aldo, pero digo, usted plantea que la Argentina tiene que ir a un modelo productivo. Digo, ¿quién va a invertir en un modelo productivo un país que te presiona impositivamente por más del 40% de lo que vos producís? No tiene nada que ver. Vos podés tener la presión del 40% del PBI y te viene la inversión si tenés mercado y rentabilidad. No hay que asustarse con eso. Pero con las tasas arriba del 40%, Aldo, bueno, pero este es problema del gobierno. ¿Quién puso la tasa más del 40%? Pero acá nadie está defendiendo al gobierno, Aldo. Estamos simplemente compartiendo con usted. Yo le planteo... pero bueno, pero justamente usted pone una actitud que me dice, bueno, el gobierno le pasa tal cosa porque la oposición no quiere o porque 40. Bueno, pero es responsabilidad del gobierno resolver los problemas. Yo no estoy de acuerdo con una oposición sangrienta, ni mucho menos. Yo estoy de acuerdo con los consensos. Pero como ninguna de las dos partes involucradas lo logran, me preocupa mucho más. Y si usted fuera gobierno hoy, Piñanelli... Bueno, yo no soy gobierno. No, pero se lo pregunto, a ver, no... bueno, nosotros... No, pero no se lo pregunto porque además sé que ustedes acercaron una propuesta... Claro. En donde, por ejemplo, entre otras cosas, hablaban del tema del IVA y demás. Entonces, como para saber si efectivamente no la van a tomar porque son de la oposición, ¿no? O si de verdad, a lo mejor, si mañana, no sé, Peña dice, a ver, llámalo a esta gente del Frente Renovador, vamos a ver la propuesta. Va a llamar, ya sabemos que no nos va a llamar, pero es contradictorio lo que hace el gobierno, porque critica la propuesta que uno hace y al otro día, por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires da un subsidio para los que compran con las tarjetas del banco, lo cual me parece bien, no lo estoy criticando.
pero eso también es un costo, era parte de lo que nosotros decíamos, subsidiar o bajar la carga impositiva en algunos productos de la canasta familiar, lo que más consume la gente. Claro. Bueno, le meto un dato, Pignanelli, para colaborar con usted en su análisis. No? El 77% de los encuestados en los números que maneja el gobierno dice que puede comprar menos productos que hace un año. Y sí, claro. Sí. 77%. Y sí, porque los salarios están subiendo mucho menos que aumentaron los precios. Y ojo, fundamentalmente el tema de los alimentos, ¿no? O sea, más se está sintiendo. El tema del IVA en los alimentos sería una primera medida, por ejemplo, que si hoy la tomara el gobierno o la aplicara quien la aplicara, digo, beneficiaría un poco a esta cuestión de decir, bueno, la gente se aliviaría y empezaríamos a intentar frenar la inflación. Mire, son medidas coyunturales puntuales. La inflación se va a frenar no con esa medida, eso ayuda a paliar nada más, pero no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es que nosotros tenemos que crecer, porque si hay mayor volumen de actividad vamos a lograr que la inflación por lo menos baje, y por otro lado con políticas del Estado. El rol del Estado ahí tiene que ser muy activo y no temer a tomar decisiones de establecer determinadas pautas para que los precios no se disparen tanto. Claro. A ver, nosotros somos exportadores de alimentos, básicamente. Entonces es lógico que si el gobierno no interactúa ahí con el tema de los precios de exportación, cuando haya una devaluación, como está ocurriendo en estos últimos meses, va a ir a los precios y la gente no ajusta sus ingresos como la devaluación. Y ahí está el problema. Ahí es donde hay que atacar y resolver. Bien. Y hay herramientas para hacerlo. Aldo Pignanelli, muchísimas gracias por este ratito en Radio Mitre y por esta reflexión sobre esta economía tan compleja. Que pase buen día, ¿eh? ¿Sabes, María?